Lee al nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo que está conmigo dice: amén. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Vuelvo y repito. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén. Vamos a predicar bajo el tema conexión. Poderoso Dios, aleluya, pero puede adorar a Dios. Sí, aleluya. Aleluya, Dios es bueno. Gloria, Aleluya. gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Mira Jehová. lo que dice, amén, según la traducción, amén, de la lengua, amén. Dice, este mismo versículo de Lucas, capítulo 29, capítulo 9, versículo 23. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, esta versión dice: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Escuché bien lo que dice esta versión: de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Eso dice esa versión. Yo me sorprendí cuando busqué esta versión. Amén. Y yo decía: wow, es un tema muy profundo. Amén. De la conexión. Cuando buscamos el significado de conexión, amén, se refiere al acto de unirse, enlazarse, estar en unidad, estar en una relación, en un vínculo entre una cosa o una persona. Amén. Se puede aplicar también al ámbito físico, amén, que puede ser tipo simbólico, amén, donde un dispositivo o una persona, amén, se une a otro, amén, o, aleluya, esta persona que facilita el tener un contacto físico con otra. Quiere decir que si estamos casados, yo tengo una conexión, amén, física, amén, y emocionalmente con una persona, amén. Y entonces Jesús, amén, Lucas, Gloria a Dios, aleluya. capítulo 9, a nivel de este versículo, amén, está hablando Jesús, amén, a sus discípulos de que había que tener una conexión con Él. Sí, aleluya. ¿Pero qué tiene que ver eso? Consígueme. Porque si yo estoy conectado con el hermano John, amén, yo tengo que seguirlo a él, porque estamos juntos, unidos en un mismo propósito. Sí, Señor. Entonces, amén, en el campamento estaba hablando un tema parecido a este, de estar conectado, amén, pero hay conexiones falsas, amén, hay conexiones, amén, que pensamos que están conectadas, pero no hay frutos de arrepentimiento. Señor. Aleluya. Quiere decir, amén, que Dios nos está hablando en esta noche bajo este tema de conexión, amén, porque hay gente que aparenta estar conectados, amén, de tener una conexión con Dios, pero Dios no los conoce. Aleluya. Vive Jehová Dios. Aleluya. Y algo que mientras ahorita meditaba, mientras estaba, amén, en la barbería meditaba, amén, y era de que hay gente que son llamados, pero hay gente que son escogidos. Aleluya, aleluya. Y hay una diferencia grande. Tú puedes decir, pues casi lo mismo, es parecido. Aleluya. Pero no. El que es llamado, cuando ve el logo o ve la situación, aleluya, como fue llamado y está siguiendo a aquel que lo llamó, aleluya, en cualquier momento suelta la conexión con la persona, aleluya, y retorna atrás. Vive.
Aleluya. Por eso es que vemos tanta gente retrocediendo, porque Dios los llama, pero todavía no hay no te ha escogido. Señor, aleluya. Poderoso Jesús. ¿Por qué? Porque si vamos a uno de los profetas bien conocidos, que es Ezequiel, amén, Dios le hizo un llamado, él le dijo, vas a tener que renunciar a lo que tú más quieres, aleluya, y él pensaba que debía hacer mañana, pero Dios se lo quitó al momento, y le dijo, ahora no te vas a vestir de luto, no vas a llorar, aleluya, y entonces esa es la diferencia entre el que es llamado y el que es escogido. El que es escogido sigue obediencia, no importando, aleluya, lo de la oposición, aunque sea el resultado que tú no esperas, pero como hay una conexión, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, tú obedeces al que te manda. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Porque hay un vínculo, hay una relación. Por eso es que hay una diferencia entre el llamado y el escogido. El escogido, aunque no sea el resultado que él espera, amén, sigue a Cristo. Vive Jesús. Pero el que es llamado en cualquier momento dice, olvídate de eso. Olvídate de eso, olvídate de eso, bien, que sería Cristo. Aleluya. Esto implica, amén, aleluya, de que ya no vamos a hacer nuestra propia voluntad, sino que aceptamos el sufrimiento, escucha bien, aceptamos el sufrimiento de Cristo, amén, y que creemos en Él, no solamente hoy, no solamente mañana, sino cada día creemos, aunque no sea el resultado que nosotros esperamos. Señor. Aleluya. Y asimismo a su propósito. Asimismo, seguimos a la verdad. Pues Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablando de que es la única conexión en la cual tú puedes ser salvo. No hay otra conexión, ni el papagao, ni el espiritista, ni gobernador, aleluya, ni presidente te puede salvar. Aleluya, sino aquellos que están conectados con el cielo. Gracias, Rey Santo. Poderoso. Mira qué implica, amén, la conexión. Implica abstenernos, al negarnos de las cosas que a mí me gustan. De las cosas a mí que me llaman la atención. Que posiblemente no sean malas, pero como soy escogido por Dios y quiero tener una conexión viva, amén, una conexión que haya movimiento de allá hacia acá y acá hacia allá. Y ve Jehová, aleluya. Y como decía al principio, la negación o negarse a sí mismo, Lucas empieza a describir el mensaje que estaba dando Dios. Y empieza a analizar posiblemente, amén, sentado mientras escribía, amén, este capítulo 9, aleluya, él decía, ay, que para seguir a Cristo tengo que negarme, para tener una conexión con aquel que me llamó y me escogió de lo vil y lo preciado, aleluya, para poner mis pies sobre peña, poner un cántico nuevo, aleluya, ay, avanzo, ¡Gloria! ¡Qué lindo! Tú eres bueno, Dios. Es imposible que tú sigas tus deseos y estés conectado con el cielo. Señor. Es imposible, amén, que tú metas el mundo dentro de la casa, aleluya, y haya conexión con el cielo. Eso es, Señor, aleluya. Es imposible, amén, que yo haciendo y cumpliendo los deseos de mi mente, de mi corazón, aleluya, puedo tener una conexión con Dios. Sí, Señor, aleluya. Su tabacual, Aleluya. Vive Dios, es aleluya. imposible, Señor. aleluya. Y algo que Dios me traía a la mente, amén,
que hay tres cosas que se parecen pero no son iguales. Está la conexión real, amén, que indica de que está cargando y tiene que haber un movimiento. Señor. Porque cuando conectamos nuestro teléfono a nuestro cargador, rápidamente aparece que está cargando. Yes. Pero esto no quiere decir que realmente está cargando. ¿Cómo nos indica que hay una verdadera conexión? Aleluya, con este interruptor, con esto, aleluya, es que empieza a hacer un cambio. Sí, Señor. Hello, empieza a hacer un cambio. ¿Cómo? Porque si estaba en cero, empieza 1, 2, 3, 4. Entonces, esto me está dando una indicación de que hay una verdadera conexión. Hello. Señor, aleluya. Y hay gente que aparentan tener una conexión. Señor. Hay un cargador que yo tengo en mi cuarto y cada vez que ya se conecta a tu teléfono, segundo, una conexión que parece pero no es. Aleluya, el segundo, está la conexión real y está la conexión que se parece, aleluya, pero no es. Y entonces ya conecta tu teléfono y le da indicación que está cargando. Pero hay algo aquí que entonces se identifica y es lo que no hay en el primero. Hay lo que tiene el primero y en este segundo no tiene. ¿Cuál es? Que no hay un cambio. Sabacay, amanso, aleluya. Y el teléfono derecho puede estar conectado ahí. Y dice que está el indicador de que prende la bombilla que está cargando, aleluya, de que hay una conexión, aleluya, pero no hay cambio. Y pasan los minutos, puede estar media hora y no hay cambio. Señor. Y hay gente viviendo de esta manera, aleluya, que dicen, amén, están conectados con el cielo, pero en sus obras, aleluya, no identifican que hay un cambio. Aleluya. Jesús decía, tienes que dar fruto Señor. de arrepentimiento. Y hay gente que dice tener a Dios y tú ves que llenan estadios, tú lo ves que llenan, amén, altares, aleluya, y hacen movimiento y hacen ruido, aleluya, pero son mochipumas, son dos, aleluya, y más nada. ¡Alto! Y decimos tener a Dios. Y decimos tener la presencia de Dios, pero es una conexión falsa. Señor. Porque tienes que dar fruto de arrepentimiento. Sí, Señor. Tus obras hablarán. Soy. Vive Pablo Jesús. se lo dijo a Timoteo. Evita esta gente. Dice que saben y no saben nada. Van en casa, llevando a mente cautiva a las mujeres. ¡Eh! ¡Aleluya! Dicen tener a Dios, pero todavía están en chisme, todavía están en bochinche, todavía están en contienda. Aleluya, lamentablemente es una conexión falsa. Sí, Señor. Señor, aleluya. Conexiones falsas. Decimos a Dios, pero no perdonamos a nuestro hermano, no lo soportamos. Soy. Son conexiones falsas. Y a veces dice, soportados unos a otros. Sí, aleluya, Señor. El que está conectado con el cielo, aunque tu hermano no se lleve contigo, yo paso y digo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Sí. Y oro por el hermano. Soy. Pero cuando hay conexiones falsas, aparentan buena ropa, buen vestir, buen comportamiento, pero su corazón niega la eficacia de la misma. Señor. Es triste de que la iglesia que dice que va para el cielo está en una conexión falsa. Señor. Aparenta estar en el fuego. No, eso no es así. La Biblia lo dice. Una de las iglesias en Apocalipsis, tú dices que vives. ¿Y qué le dijo? Estás muerto. No hay un mover, no hay un cambio. Yes. Tercera, aleluya,
es la que empieza a cargar, pero tarda en cargar. Y pasa el tiempo. Vive Jehová. Pasa el tiempo. Pero están conectados. Señor. Hay un leve cambio. Escucha bien. Hay un leve cambio. Pero la Biblia en la otra iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que dice en el libro de Apocalipsis sobre esta iglesia? Que al tibio, Los vomitará, aleluya. al tibio lo vomitará. Sí, La conexión parece. vive Jesús. Hay un pequeño cambio. Aleluya. Hay una verdad, dice que hay una conexión. Pero la Biblia lo describe que lo puedo vomitar. Son tres tipos de conexiones Señor. que la iglesia está viviendo. Aleluya. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre. Él dijo, apartados de mí. No había una conexión entre tú y yo. No te conozco. Señor. Aleluya. Señor, pero yo hice esto. Apartado de mí. Era tibio. Anda, Señor, aleluya. es triste de que la iglesia está viviendo en un tiempo, amén, difícil, amén, donde las cosas que se están moviendo en los aires cada día son peores, aleluya, pero debemos tener conectados con el cielo. Aleluya. Vive Dios. El que se niega a sí mismo es negarse a mis propios deseos, a mis propias necesidades, negarme a mi propia persona, a mi propia voluntad, a mis propios intereses, amén, y entregárselo a Dios. Qué lindo Dios, te amamos, Señor. Entonces Lucas, amén, dice que hay que negarse a sí mismo. Sí, aleluya. Segundo punto, amén, tomar tu cruz cada día. ¿Qué significa esto? En los sufrimientos y los padecimientos. Amén. Es la dificultad de los sacrificios que conllevan en llevar a Cristo. También es, amén, vivir confiadamente, amén, diariamente, amén, entregado por completo, amén, a Cristo. Vive Jesús. Esta es la verdadera conexión. Esta es la verdadera conexión que nos va a llevar al cielo, iglesia. Señor. Hermano que me escucha. Gracias, Dios. Esta es la verdadera conexión que nos va a llevar a las calles de oro, mar de cristal, a la nueva Jerusalén. Por esas calles yo quiero caminar. Pero si no hay una verdadera conexión, lamentablemente no te vistas que no vas. Sí, aleluya. Santo. Entonces, Lucas, amén, dice tomar su cruz cada día. Y esto me llamó la atención, amén, de tal manera que yo decía, pero ¿por qué si Marcos describe de una manera y Mateo describe de otra? ¿Por qué Lucas dice, tiene esta palabra adicional, cada día? Amén, añade esta palabra de cada día. Amén. Y ahí, mientras yo estudiaba y meditaba y buscaba información, amén, pude entender y Dios me dejó sentir, amén, de que hay gente que un día empezaron, cuando se convirtieron a Dios, empezaron una conexión viva, una conexión que había cambio, pero tras día, pasando el tiempo, ya dejaron de cargar la cruz, ya no querían sufrir y padecer por Cristo, ya no querían, amén, pasar dificultades, ya no querían sacrificarse. Qué lindo. Te amamos, Dios. Y nunca viendo la tarea de que había gente, amén, de que se habían detenido, amén, y porque Mateo escribió de una manera y porque Marcos escribió de otra manera, dijo, espérate, que esto no es seguir, cargar tu cruz y seguir a Cristo, sino que hay que tomar la
Santo tú eres, Dios. Gracias. Vemos como gente por cualquier cosa, amén, amén, Cristo Dios, que a través de las diversas pruebas heredaremos el reino de los cielos. Entonces, si Cristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, dijo, amén, de que a través de las diversas pruebas, quiere decir que vamos a padecer, aleluya. Por eso se lo dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, aleluya. Dura cosa es darse por traidor. Yes, aleluya. Y le dijo a Ananías: vete, porque él va a saber lo que es padecer por mi nombre. Sí, Señor. Él cogió a Pablo: vete, que es necesario de que él padezca. Él no dijo: no, para que vaya y predique. Que él padezca. ¿Sabe? Jesús le dijo a Ananías, no le dijo: mira, que ministerio de Dios, un ministerio grande tengo contigo, vas a ir a las naciones, vas a milagros. Le dijo: es necesario que él padezca. Señor. ¡Wow! Y hay gente que yate, BM, carro, casa. Y a Pablo vimos todas las cosas que Dios hizo con él. Y él dijo: usted está en persecución, yo sé lo que está en abundancia. Todas estas cosas me son por basura, por seguir a Cristo, por tener la conexión con Dios. Entonces queremos ir al cielo comiendo las lentejuelas. Queremos ir para el cielo, amén. No queremos padecer por Cristo, sufrir, sea cual sea el resultado. Tenemos que estar conectados con el cielo. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Veamos o no veamos. Yes. Suframos, o sea que vivamos. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que por mi causa os vituperan. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús no dijo aquella aventuranza que significa dichoso, amén, por decirlo, sino de que él sabía que había bienaventurado a aquellos que padecían. Vive Dios. Él entendía, amén, que aquellos que padecían por su nombre. Por eso es que Pedro, amén, 3 veces lo negó. Pero después que aprendió y empezó a tener una verdadera conexión con Dios, aleluya, él dijo: si tengo que morir, yo muero por Cristo. Santo. Porque hubo una verdadera conexión. Aleluya. Gracias. Al principio era una conexión falsa. Padecía porque estaba con Cristo. Aleluya. Porque veía milagros y veía prodigios. Aleluya. Pero cuando llegó el momento real, aleluya, lo negó porque no había una verdadera conexión. Aleluya. Pero cuando tuvo el encuentro sobre las aguas, aleluya, porque hay gente que tiene que tener de nuevo a volver a las aguas para que la conexión vuelva. ¡Vive! ¡Santo! Ay, Poderoso eres, Jesús. tiene que volver a la conexión de nuevo en las aguas. Hay gente que tiene que bajar a las aguas. Señor, aleluya. Porque cuando estaba caminando, wow, pompeado, porque hay gente así, pompeado, aleluya. Hay gente pompeado porque están en lo sobrenatural. Pero cuando llegó el momento débil, llegó el momento donde se estaba hundiendo, aleluya, él no sabía por qué. Aleluya, decía: Señor, salva. Porque si llega a llegar a Cristo sobre las aguas, se cree el hombre sobrenatural. Se cree que le dan cosas. Aleluya, la Coca-Cola del desierto. Pero Cristo le dijo: no, papá, aquí tú vas a saber lo que es esto. Porque tú dependes de mí. Y después de ahí Pedro, no fue el mismo. Aunque lo negó. Pero cuando apareció, cuando se cumplió la profecía, amén, desde que iba a resucitar y él lo vio, aleluya, a él no le importó cuando estaba en la cárcel si moría o no moría, aleluya, él no le importó, amén, él se acostó
a dormir. ¿Quién se acuesta a dormir cuando sabe que el día de mañana lo pueden crucificar? Señor. Dime yo, tú te acostarías sabiendo que mañana, amén, te pueden, amén, o colgar, o crucificar, o cortarte tu cabeza. Mas Pedro, como estaba confiado, aleluya, porque aquel que lo llamó, aquel le dijo, sobre ti. Pero no estaba hablando de Pedro. Señor, antes tú te caías porque no estabas en sobre mí. Pero ahora, sobre esta roca, edificaré la iglesia. Hablando de que iba a haber una conexión firme, sana, ¡Vive Dios! hablando de que antes titubeaban, pero ahora va a haber una conexión fuerte, una conexión firme para que no haya interrupción. Aleluya, porque los sacrificios afectaban a Dios. Aleluya, pero vino Cristo, que es la verdadera conexión entre Dios y los hombres. Gracias, Rey, tú eres bueno. Aleluya. Perdóname, pero si no hago esto, las instrucciones que me dio Dios, me busca el lío. No me pida perdón, no pida perdón. Aleluya. Vive Dios. I'm sorry for you. Vive Dios, aleluya. Mira esto. De gente así tienen que ir a las aguas. Porque después, cuando Dios lo levantó, entonces supo que es el verdadero Hijo de Dios. Porque le preguntó a aquellos discípulos andando con él. ¿Y quién dice? Los hombres que yo soy. Uno de los profetas, Elías, Moisés. ¿Y quién dice, piensa que ustedes que yo soy? Y salió Pedro. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Porque cuando hay una cuando hay revelación de lo alto, porque Jesús se lo dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, por eso que cuando hay un llamado y Dios te escoge, te selecciona entre muchos, que yo pensaba que iba a llegar a ser pastor, yo sabía que Dios hablaba, aleluya, y muchas ocasiones me lo decía, aleluya, pero cuando yo sabía que era el tiempo, aleluya, pero cuando empezamos a conectarnos con el cielo, podemos ver ese resultado. Aunque no me oculte, aunque no anda, aunque sea difícil, aunque sea con uno, Leisa, aunque sea con dos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te amo, Dios, aleluya. Gracias. Santo Jehová. Santo Jehová, avanzo yo, qué lindo. Oh, santo tú eres, Jesús. Gloria a Dios. Mira esto. Gracias, Dios. ¿Sería Cristo o sería Jesús? Lucas empieza hablando de esta conexión espiritual. Porque pensamos que sería Cristo es una condición de andaquima, que es una condición o es una palabra de sería un hombre. Por eso es que vemos que aleluya, que hombre esté levantado, aleluya, y cuando el hombre muere se disipa, aleluya, el pueblo, aleluya, porque a mí se lo digo, si es de Dios, ellos van a prevalecer, pero si no es de Dios, ellos no prevalecerán, pero tengan cuenta de meterse con ellos, porque si es de Dios, problema grande tiene. Aleluya. Y hay gente difamando a hombres que están conectados con el cielo. ¡Qué bobos son! ¡Aleluya! Cuando hay una conexión en el cielo, amén, los que declaran sobre la tierra, en los cielos también se ha desatado. ¡Qué lindo, Jesús! Acá le dijo a Elías, donde quiera que te voy a matar. Estaba vaciando. Y Elías dijo, sí, por mi palabra no va a llover. 3 años y medio. Y lo mandaba a buscar acá para matarlo. Pero como el hombre tenía la conexión arriba, cuando iban aquellos siervos, todos perecían. Y vino un criado y lo vio y dijo, Señor, ten misericordia de mí.
Porque el hombre de Dios, amén, cuando hay conexión y te encuentras con Kima, y te encuentras con otra persona que tiene conexión, aleluya, tú pides misericordia. Ojo, tú no expresas, amén, tu dolor o tu situación, sino que tienes misericordia. Pero hay avanzo que en este tiempo estamos viviendo, amén, donde hay pastores invitando a otros a pelear, aleluya, y tú dices, están conectados con el cielo. Eso es. Porque el que está conectado con el cielo y se encuentra con otro que está conectado con el cielo, algo tiene que pasar. Tiene que haber un impacto de Dios tremendo. Señor. Por eso es que no puedo entender, aleluya, cómo hay personas discutiendo dentro de la iglesia. Si tenemos la misma conexión, quiere decir que hay un mismo resultado. Sí. Tiene que haber un mismo resultado. Que si yo estoy conectado y yo estoy conectado con el cielo, cuando nosotros estamos cerca, tiene que haber presencia de Dios. No puede haber egoísmo, ni bochinche, ni contienda entre medio de nosotros. Cuando Elizabeth y María se acercaron un diente a la otra, ¿qué pasó? Los vientres, los dos se movieron. Y los dos recibieron el Espíritu Santo dentro del vientre. Juan el Bautista y Jesús. Quiere decir que cuando hay una conexión, aleluya, aleluya, cuando hay dos vientres que, amén, que tienen gloria por dentro, y hay conexión del cielo, aleluya, cuando yo me acerco a la hermana Elsa, tiene que haber un mover, tiene que haber un cambio, tiene que haber una manifestación de Dios. ¡Vive! ¡Aleluya! Aleluya. Gracias, Rey. Aleluya. ¿Qué cosa? Que lo menos que hay es conexión con Dios. Antes cuando uno iba a casa a visitar a la profeta, tan por tú entrabas, la conexión que tenía la profeta decía, entra que te estoy esperando, hay palabras para ti de parte de Dios. Ahora vemos profetas de microondas, de redes sociales, pero ¿dónde están sus pastores? Pero, ¿dónde están? Amén. ¿A qué concilio pertenecen? ¿A qué iglesia? ¿A qué movimiento? Aleluya. Porque nunca mencionan que son pastores. Aleluya. Pero eso sigue ahí. Sí. A eso sí sigue. Pero tiene que haber una conexión. ¿Cómo yo voy a empezar a interpretar palabras? Amén. Cuando no es lo que el corazón de Dios quiere hablar. Porque cuando el corazón de Dios quiere hablar y hay dos hombres en conexión con Dios, aleluya, la palabra que declara el hombre de Dios que está recibiendo, siente y sabe que es Dios. Vive Jesús, aleluya. Un predicador. ¿Y qué cosa que estaba veía? Conocía mi nombre. Como todos me conocen, ¿verdad? Y ella me dice, pasa, hermano, y tú me voy acá. En el área de monitor. Y yo paso. Y me dice, habla el pisaje. Y yo lleno de espíritu, de un discernimiento poderoso. Y yo digo, no. Porque la Biblia dice, escudriñad los espíritus, si son o no son. Soy. Y el que está conectado discierne si la palabra viene de Dios o no viene de Dios. Sí. Pero el que no está conectado con el cielo, no me he salido del tema, el que no está conectado con el cielo dice, es verdad. Y entonces que vienen los fracasos, entonces que vienen las dificultades, porque te moviste si no era momento que tú te movieras del lugar que te encuentras. Eso es, aleluya. Gracias. Tenemos matrimonios destruidos, ministerios destruidos, porque se fueron antes del tiempo, porque ya no había una conexión con el cielo real, aleluya, aparentadamente, pero estaban en contienda, en pleito, en bochinche y en todas estas cosas que no le agradan a Dios. Sí.
decimos tener a Dios, pero no. Entonces este hombre me dice eso. No, porque esto, que si lo otro. Y yo, Señor, tú siempre me has llamado por un hombre que sabe tuyo. Y aparte de eso, cuando tú me llamas con mi nombre completo. Y mis 2 apellidos. Así dije en mi mente. La emoción de la conexión. Porque si tú me hablas una palabra de Dios, yo tengo que sentirlo en mis almas. Porque hay una conexión, es el mismo espíritu. Dice, hay diferentes operaciones, pero la Biblia dice que es el mismo espíritu. Es el mismo. El de profetizar, el de servir, pero es el mismo espíritu. Soy, Señor. Entonces, si el mismo espíritu y yo estoy conectado con el mismo espíritu, cuando yo me hable o me llame la pastora Yaisa, de parte de Dios, la conexión tiene que decir, ¡pum!, el cantazo, tiene que venir esa gloria, ese mover, aleluya. Vive Jesús. Porque cuando David se fue a encontrar con Samuel y aquellos soldados venían detrás de él, tan pronto David llegó al lado del profeta, se cambió la atmósfera. Cambió la atmósfera. Porque había 2 hombres conectados con el cielo. Aún el enemigo que venía a matarlo, la Biblia dice que profetizaron. Señor. Aún vino una segunda. Amén. Y estaban los 2 hombres de Dios acá, en el espíritu, en la presencia, en la conexión. Aleluya. Sakai. Sí, Señor, aleluya. Por eso es que no concibo, amén, que si hay 2 hombres de Dios que están conectados en el cielo, no pase nada, no se mueva nada, no haya una manifestación de su espíritu, no haya un milagro, no haya sanidades. Quiere decir que hay una mala conexión de algún lado. Señor. Así que revísate si estás conectado realmente. Soy. Aleluya. Vea qué cosa. Que aún el mismo Saúl vive. Y la Biblia dice que también profetizó. Aún con tu enemigo Dios los acepta en paz. Porque hay una conexión. Amén. Y seguir a Cristo es la conexión espiritual completa. Es la acción de seguir a Cristo. No solamente seguir a Cristo, sino vivir de acuerdo a su voluntad, a sus enseñanzas. Amén. Y no solamente eso, es una entrega completa de tu vida a Él. Sí, Señor. Por eso es que el Salmo, en el libro de los Salmos dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Aleluya. Pero cuando miramos este versículo, amén, dice que encomienda es dar yo algo y que tú seas el que tenga la rienda de mi vida. Señor. Porque solamente aquel que está conectado puede decir, toma, Señor, aquí te lo toda mi voluntad, como decía ahí. La conexión espiritual completa es la acción de seguir a Cristo, vivir de acuerdo a su voluntad, a sus enseñanzas. Amén. Una vida entregada completamente y verdaderamente. Amén. A Dios y a su gracia y su misericordia. Entonces, Lucas presenta esta conexión como un camino de compromiso. Escuche bien. De compromiso total con Jesús y vivir en constante dependencia. Pero hay gente que son autosuficientes. Amén, de vivir una constancia. Muchas gracias, papá. Una constancia, algo que es constante, es que es continuo. No que hoy hubo una interrupción y el día que tengo mañana. Hoy hasta hoy, no, es una constancia. Amén. Y una fidelidad y una entrega total. Aleluya. Quiere decir que tú no te puedes conectar a medio, porque no va a haber resultados.
Hay gente que quiere ver resultados y piensa que Dios, amén, es como ir al Spectrum, ir a T-Mobile o a Metro, donde tú haces, amén, un contrato, un acuerdo. Anda, aquí haces un acuerdo. Gloria a Jesús. Y a veces pensamos que podemos hacer acuerdo con Dios. Pero el que vive conectado con Dios, aleluya, todas estas cosas se manifiestan. La Biblia dice, para los que creen, todo es posible. Jesús le dijo, dale que yo voy a enviar un milagro, Dios. Estas señales los seguirán. ¿A quién? Más nada. Entonces, queremos conexión. Amén. Yo voy a dar por ti. Alabado sea el nombre de Dios. Vive Dios. Amén. Entonces, conclusión de este mensaje que ha sido poderosamente. Yo me gocé y Dios me dio el padre. Qué lindo Dios. Lucas enseña que la verdadera conexión espiritual no se alimenta de las señales. Escuche bien. Ni de los dones, ni de la sabiduría, ni de la autosuficiencia, ni del poder que puede tener un hombre, sino el cambio, amén, que se cultiva en un corazón humilde. Que tiene un discernimiento, que tiene una conexión, una confianza en la justicia de Dios, aunque no sea el resultado esperado. Amén. Y reconoce la autoridad divina. Escucha bien esta parte. Yo voy a ir fuerte y escribir. Mira, escucha esto. Mira como Lucas dice esta parte, porque hay comas entre la cierta parte. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, coma. ¿Alguna respuesta de lo que estaban escuchando? Entonces Lucas expone y dice que hay que guardar silencio ante las situaciones, sean las pruebas, encontrando un modelo con el cual podemos, amén, enfrentar a nuestro adversario, amén, y profundizarnos en una dependencia del pan perfecto de Dios. Dios tiene un pan perfecto con cada uno. Señor. Él le dijo a Israel, yo tengo, amén, con ustedes planes de bien y no de mal. O sea, lo que yo quiero hacer contigo es de bien. Dice, amén. El libro de Crónicas empieza a ver, si mi pueblo en el cual invoca mi nombre se arrepintiera de todo y de los malos caminos, sí, Señor, y me buscara con todo y dejarme el pecado y todas estas cosas, entonces yo voy a decir, hablando de qué, de una conexión, entonces puedo conectarme realmente con él. Vive Jesús, aleluya. Entonces, quiere decir que Lucas expone este capítulo y en este nivel de este versículo de que había que guardar silencio ante las situaciones. Hay gente que Dios habla y rápidamente, ¡ah, Señor! Pues no está conectado. Vive Jehová. Tiene autoridad. Amén, la conexión tiene una autoridad. Alguien que es el que determina si pasa la unción, pasa la unción o no pasa, si te bendice o no te bendice. Entonces quiere decir que no podemos ir arrogante. Por eso es que Lucas dice que hay que ser humilde. Gracias a Dios, aleluya.
Y que tenemos que cultivar un corazón humilde. Sí. Tenemos que cultivarlo. Qué lindo. La conexión se cultiva. Tú no naces con esa conexión. Se cultiva. Se gana. Por eso es que ella habla, dice que no hay salió escrito en el libro de que De la vida. te voy a dar un secreto. Amén. Si buscamos el que no sea yo, quiere decir que no hay una factura donde diga que tú estás conectado con Dios. Porque para yo estar inscrito tiene que haber una conexión, porque si yo no te conozco, tú no vas a estar en un libro mío, ni en un listado. Tú tienes que llamarme, ¿verdad que sí? Para sacar una cita. Señor. Entonces quiere decir que tú tienes una conexión conmigo y yo tengo una conexión contigo, y tú apareces en mi lista. Tiene que haber una conexión. Dios habla de conexión todo el tiempo. Porque eso es lo que quiere Dios, que tengamos una conexión. Pero el que no estuvo conectado o tenía una conexión falsa, dice que habla un libro de memoria y diga todas las cositas. Así que Cristo viene, iglesia. Yes, aleluya. Amén. Cristo viene yo, Cristo viene. Señor. Que nos haya siendo así. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde paz, que Dios haga por ti. Amén. Vive Dios, aleluya.